Simbología era más fácil de comprender. Bien, ¿y para qué se utilizaba, Juan? ¿Te acuerdas? Principalmente, ¿para representar qué? ¿Qué representamos en un BPD, en un diagrama de actividad, puntualmente? Proceso de negocio. Bien, los procesos de negocio. Proceso. Bien, los procesos de negocio. Es decir, podemos modelar el negocio en su conjunto, si estoy desde una mirada arriba de análisis, o bien si me voy detallando en cada una de las actividades de cada uno de los procesos de negocio. Entonces yo por cada proceso de negocio puedo armar un BPD utilizando la simbología o la notación del BPMN o usando la simbología del UML. ¿Está claro? Como lenguaje de modelado unificado. Es decir, que nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos para representar cosas similares. La diferencia, como decía Juan, era que el BPD tiene más simbología. ¿Bien? Entonces pueden representar con mayor nivel de detalle ese modelo. Ahora, es como que la máquina no estaría cargando. Un segundito. No sé cuál es el inconveniente. Me da como error. Ahí está. Ahora sí. Ya se iba a apagar de nuevo, me di cuenta justito. Bueno, entonces, respecto del BPD, ¿les quedó alguna duda o solamente les queda hacer práctica? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna duda del BPMN o el BPD? Vamos bien. Por favor, me escriben en el chat. Buenísimo, ninguno. Bueno, entonces ahora sí, arrancamos con lo que serían las técnicas de recolección de datos. Resulta de que nosotros, como analistas y como profesionales, como ingenieros, hemos dicho que nos pueden contratar una empresa para que nosotros desarrollemos algún software, ¿verdad? O bien le desarrollemos un sistema de gestión, que un sistema de gestión, en definitiva, sí, bien, estoy compartiendo la pantalla. Me dicen si la ven a la pantalla, por favor, porque me están preguntando. Sí, profe, se ve. No sé si se ve. Bueno, entonces estamos. Entonces, les estaba contando lo siguiente. Nosotros, como profesionales, generalmente nos puede contratar una empresa para que le desarrollemos un sistema informático de gestión, o bien le desarrollemos un software, una aplicación. O un software de características particulares o generales, que se llama, o desarrollar un producto de software hecho a medida. Si a nosotros nos contrata una empresa, lo que nos está pidiendo en realidad es que le desarrollemos un software hecho a medida. Eso quiere decir de que nosotros vamos a tener que ir en búsqueda de la información. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos cómo desarrolla esa organización o cómo lleva adelante esa organización sus tareas de gestión, es decir, sus procesos de negocio. Entonces yo voy a tener que ir a descubrir cuáles son las políticas organizacionales, cuáles son los objetivos que tienen dentro de la organización y principalmente cómo llevan adelante sus tareas rutinarias. En ese proceso yo voy a definir alguna de todas las técnicas de recolección de datos. La primera de ellas es la entrevista. ¿Qué característica tiene una entrevista? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué saben ustedes de una entrevista? ¿Vieron alguna vez una entrevista? ¿O no? Chicos. Sí, profe. Bueno, a ver, cuénteme, María. A mí me hicieron una vez una entrevista. ¿Para qué? ¿Para el trabajo? ¿Para un...? Sí, para un trabajo. Bien, en ese caso, como es una entrevista laboral, tiene como características particulares, ¿sí? Inclusive, como es una entrevista laboral, se fijan hasta en su postura.
¿Por qué? Porque la postura de una persona que va a buscar trabajo también habla mucho de esa persona. Entonces, cuando nosotros hacemos una entrevista, nosotros deberíamos conocer todos esos tipos de detalles. Inclusive, que nosotros tenemos que saber conceptualmente que una entrevista es una conversación. Es decir, va a haber un entrevistado y un entrevistador, que son los dos roles que se presentan en la entrevista. Y que esa entrevista tiene un propósito específico, ¿bien? Y que además tiene un formato de preguntas y respuestas. Entonces, cuando yo les pregunte en el parcial qué es una entrevista, ustedes me van a contestar eso. Es una conversación dirigida con propósitos específicos en un formato de preguntas y respuestas. ¿Qué se pretende descubrir en la entrevista? Muchos tipos de información. Entre ellos podemos obtener opinión del entrevistado, qué es lo que opina respecto de algo, qué sentimientos tiene acerca del estado actual o una situación determinada dentro de la organización, qué objetivos tiene la organización, qué procedimientos existen en la organización, tanto formales como informales. Es decir, que en esta entrevista, generalmente, al conversar con una persona, yo puedo descubrir mucha información. Si estoy conversando con el gerente generalmente es el que, ya sea el gerente de recursos humanos o el gerente de la empresa, es el que por lo general me va a decir quiénes son todas las personas o todas las áreas que van a ser afectadas por mi proyecto. Si yo voy a la primera entrevista, generalmente esa entrevista es una entrevista desestructurada. Es decir, es una entrevista que yo por ahí no hice con una estructura de formato de pirámide, embudo, ¿sí? Sino que es una entrevista donde yo fijé algunas preguntas donde el objetivo de esa entrevista es delimitar el sistema. ¿Estamos? Entonces yo lo que quiero hacer es delimitar el sistema. Para quien está garabateando el monitor, le encanta hacer arte. Entonces, cuando nosotros hablamos de una entrevista, ¿sí? Y hablamos con el gerente, obviamente, él me va a decir quiénes son todas las personas que van a estar involucradas y van a ser afectadas de manera directa con el proyecto que voy a abordar. Esas personas se llaman stakeholders. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? No. Bien. Para poder ir a las entrevistas, generalmente yo tengo que hacer 5 pasos, es decir, la debo planificar. ¿Cómo planifico la entrevista? Lo primero que tengo que hacer es leer los antecedentes de la organización. ¿Qué organización es la que me está convocando? ¿A qué objetivos tiene esa organización? ¿Qué es lo que pretende esa organización? Es decir, ¿a qué se dedica esa organización? Y muchas veces, como dicen ustedes, stalkeamos a las personas. Es decir, buscamos el perfil del gerente que me está tratando de entrevistar para ver cuál es el perfil que tiene principalmente, a qué se dedica, porque nosotros sabemos que si nos va mal en esa primera entrevista, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Nos van a contratar o no? Acá ponen, no nos van a contratar. Exacto, Gustavo, no nos van a contratar. Entonces, generalmente va a ser un fracaso, y como va a ser un fracaso, nosotros tenemos que tener principal preparación para ir a charlar con esta persona. Después voy a plantear el objetivo de la entrevista, ¿bien? Si yo digo que tengo que tener el objetivo de la entrevista, se utiliza la información a fondo obviamente, para establecer a dónde será dirigida la entrevista. ¿Para qué? ¿Qué busco en esta entrevista? En esta entrevista, por ejemplo, yo busco obtener información de cuáles son los problemas que tiene la organización y el límite de mi trabajo, si cuentan con recursos o no para llevar adelante el proyecto, si cuentan con la tecnología necesaria o voy a tener que comprar tecnología. Todos esos detalles en realidad me los va a dar ¿quién? ¿Quién puede tener ese conocimiento?
¿El nivel operativo, el nivel administrativo o el nivel directivo? ¿Qué dicen? ¿El operativo, profe? El operativo es el que puede saber si la empresa tiene plata para llevar adelante el proyecto. ¿Qué dice, Juan? Si usted está en el nivel operativo, ¿sabe si la empresa tiene recursos para llevar un proyecto nuevo adelante o no tiene idea? Y usted se concentra en su día a día. Claro, el nivel operativo por lo general no tiene idea de si hay plata, recursos, tecnología. No, si van a poder comprar tecnología nueva, si van a contratar personal, todo eso lo tiene el nivel directivo o el nivel gerencial, que es el que tiene el conocimiento y el poder de decisión. Entonces, si mi objetivo de la entrevista es ese, yo voy a tener que decidir a quién de todos los gerentes que hay dentro de la organización voy a entrevistar. ¿Bien? Es decir, que voy a tener que incluir la gente clave específica para mi entrevista. Entonces yo definiré a quién iré entrevistando, pero la entrevista es par a par. ¿Cuánto tiempo me llevaría entrevistar a todo el personal involucrado en mi proyecto? ¿Llevaría poco tiempo o mucho tiempo? ¿Qué imaginan ustedes? Si para cada una de las personas le tengo que armar una entrevista, me llevaría muchísimo tiempo. Es por esto que generalmente yo debo decidir a quién entrevistar. ¿Bien? No puedo estar entrevistando a todo el mundo. Hay información que es muy específica, que capaz que me conviene usar otra técnica de recolección como un cuestionario para obtener rápidamente información respecto de eso. Entonces, cuando yo quiero información como muy detallada y gran volumen de información,